¿Sabías que un hombre en 1945 predijo exactamente lo que le pasaría a un presidente latinoamericano en 2025? ¿Sabías que ese hombre nunca se equivocó en miles de profecías? ¿Y sabías que ese presidente podría ser Gustavo Petro? Hoy vas a descubrir algo que te va a dejar sin aliento. Porque Edgar Cayce, el profeta durmiente, el vidente más documentado de la historia, dejó escrito el destino de un líder sudamericano. Y cada palabra que dijo se está cumpliendo ahora mismo. Edgar Cayce nació en 1877 en Kentucky, Estados Unidos. Era un hombre simple, un fotógrafo. Nunca terminó la escuela, pero tenía un don extraordinario. Cuando entraba en trance podía ver el pasado, el presente y el futuro. Podía diagnosticar enfermedades sin haber estudiado medicina. Podía describir lugares que nunca había visitado. Y podía predecir eventos que ocurrirían décadas después de su muerte. Realizó más de 14,000 lecturas psíquicas. Todas fueron documentadas, todas fueron verificadas. Y la mayoría se cumplieron con exactitud aterradora. Predijo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Predijo la Gran Depresión de 1929. Predijo el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Predijo cambios geológicos masivos. Predijo el surgimiento y la caída de líderes mundiales. Y entre sus profecías menos conocidas hay una que habla de Sudamérica, de un país específico, de un líder específico y de un destino inevitable. En una de sus lecturas de 1944, cuando le preguntaron sobre el futuro de las Américas, Cayce entró en trance profundo. Su voz cambió, se volvió grave, distante, y dijo algo que nadie entendió en ese momento. En la tierra donde las montañas tocan las nubes y el oro negro fluye como sangre, surgirá un hombre del pueblo. Vendrá de la izquierda, hablará de justicia para los olvidados, pero su camino está lleno de espinas, y antes de que complete su misión será detenido, no por balas, no por golpe, sino por sus propias palabras y por las traiciones de quienes llamó hermanos. Durante décadas nadie supo a qué se refería. Tierra donde las montañas tocan las nubes, oro negro que fluye como sangre, un hombre del pueblo que viene de la izquierda. Pasaron los años, pasaron las décadas, y en 2022 Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia. Y de repente todo cobró sentido. Colombia, un país de montañas imponentes. Los Andes atraviesan todo el territorio. Las montañas literalmente tocan las nubes. Y el oro negro, el petróleo. Colombia es uno de los productores más importantes de petróleo en América Latina. El petróleo fluye como sangre, como la vida del país. Todo depende de él, la economía, los empleos, el futuro. Y Petro quiere acabar con esa dependencia. Quiere dejar el petróleo. Quiere una transición energética. Y eso ha generado pánico en los poderosos. Un hombre del pueblo. Petro no viene de familias ricas. No viene de dinastías políticas. Viene de barrios humildes. Viene de la lucha social. Fue guerrillero del M-19. Estuvo preso. Fue torturado. Y desde ahí construyó su camino político. Es literalmente un hombre del pueblo. Y viene de la izquierda. Es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. El primero que habla abiertamente de redistribuir la riqueza, de quitarles poder a los oligarcas, de darles tierra a los campesinos. Habla de justicia para los olvidados, para los pobres, para los desplazados, para los que nunca han tenido voz. Pero Cayce advirtió algo más. Su camino está lleno de espinas. Y eso es exactamente lo que está viviendo Petro. Desde que asumió, no ha tenido un solo día de paz. Escándalos, acusaciones, investigaciones, renuncias de su gabinete, protestas en su contra, ataques desde todos los frentes. Los medios de comunicación tradicionales lo atacan sin descanso. Los empresarios lo consideran una amenaza. Los políticos de derecha lo llaman dictador. Las espinas están por todos lados. Y cada paso que da se clava más en ellas, y antes de que complete su misión, será detenido. Petro asumió en 2022. Su mandato termina en 2026. Pero Cayce dice que será detenido antes.
No dice que renunciará, no dice que terminará su periodo tranquilo, dice que será detenido. Algo lo frenará, algo impedirá que llegue hasta el final. Y lo más escalofriante es la forma, no por balas, no por golpe, sino por sus propias palabras y por las traiciones de quienes llamó hermanos, las propias palabras. Petro es un hombre que habla mucho, que tuitea constantemente, que da discursos apasionados, que acusa, que denuncia, que confronta. Y cada palabra que dice genera controversia. Cada tuit se convierte en escándalo. Cada discurso divide más al país. Sus palabras son su arma, pero también son su debilidad, porque ha dicho cosas que lo han metido en problemas legales. Ha hecho acusaciones sin pruebas. Ha atacado a instituciones. Y esas palabras están siendo usadas en su contra. Sus enemigos las están recopilando. Las están usando como evidencia, como munición. Y cuando llegue el momento, esas mismas palabras serán las que lo detengan. Y las traiciones. Kaise fue claro, no vendrá de enemigos externos, vendrá de dentro, de quienes llamó hermanos, de su propio círculo, de su gobierno. Y ahí hemos visto renuncias sorpresivas, ministros que se van sin explicación, aliados políticos que de repente lo critican públicamente, personas en las que confiaba que ahora lo señalan. La traición ya está en marcha, y según Kaise, será esa traición la que finalmente lo detenga. Pero hay más. En otra lectura de 1945, Kaise habló de una fecha. Dijo, cuando el año de los 25 esté por terminar, el líder del sur enfrentará su mayor prueba. Será acusado de aquello que juró combatir. Y el pueblo, confundido, no sabrá a quién creer. El año de los 25, 2025, este año, cuando esté por terminar, entre octubre y diciembre. Ese será el momento crítico para Petro. Será acusado de aquello que juró combatir. Petro juró combatir la corrupción. Llegó al poder diciendo que acabaría con ella, que los corruptos irían a la cárcel, que habría transparencia total. Pero Kaise dice que será acusado precisamente de eso, de corrupción. Y ya están apareciendo señales. Su hijo ha sido investigado. Su campaña ha sido cuestionada. Hay denuncias de financiamiento ilegal, de sobornos, de manipulación. Y si esas acusaciones se confirman, si se presentan pruebas sólidas, el gobierno de Petro colapsará. Y el pueblo, confundido, no sabrá a quién creer. Porque algunos dirán que es un montaje, que los oligarcas están inventando todo para sacarlo del poder. Y otros dirán que es verdad, que Petro resultó ser igual que todos, que habló de cambio pero siguió las mismas prácticas corruptas. Y el pueblo estará dividido, mitad creerá una cosa, mitad creerá otra. Y en esa confusión, en ese caos, el país se paralizará. Edgar Cayce también habló de señales que precederían ese momento. Dijo, antes de que el líder caiga, 3 señales aparecerán. La primera será económica. El país enfrentará una crisis que hará que la gente pierda sus ahorros. La segunda será social. Las calles se llenarán de ira. Y la tercera será personal. Alguien muy cercano al líder lo traicionará públicamente. Cuando estas 3 señales se cumplan, sabrán que el fin está cerca. La primera señal, crisis económica, ya está pasando. La inflación en Colombia ha sido brutal. El peso colombiano se ha devaluado. Los precios han subido, los salarios no alcanzan, la gente está perdiendo poder adquisitivo. Los ahorros se están evaporando, las inversiones extranjeras han caído, las empresas están cerrando, el desempleo está creciendo, la crisis económica está aquí y va a empeorar, porque las reformas de Petro no han funcionado como esperaba, y cada intento de arreglar la economía parece empeorarla más. La segunda señal, las calles se llenarán de ira. Colombia ya vivió eso en 2021, antes de que Petro fuera presidente. Las protestas del paro nacional, la violencia, los enfrentamientos con la policía, las muertes. Y ahora, con Petro en el poder, las protestas han continuado. Camioneros, campesinos, estudiantes, trabajadores, todos protestando, todos exigiendo, todos furiosos. Y si la crisis económica empeora, si las acusaciones de corrupción se confirman, las calles volverán a explotar.
Pero esta vez será peor, porque esta vez el pueblo sentirá que fue traicionado, que votó por el cambio y recibió más de lo mismo. La tercera señal: alguien muy cercano traicionará públicamente. Esto todavía no pasa, pero está por pasar. Kaise dice que será alguien muy cercano, no un enemigo político, no un opositor, alguien del círculo íntimo, un ministro clave, un asesor de confianza, tal vez incluso su vicepresidenta, alguien que sabe secretos, que tiene información, que puede destruirlo con una sola declaración. Y cuando esa persona hable, cuando revele lo que sabe, el gobierno de Petro se derrumbará. Edgar Cayce tenía una precisión del 88% en sus profecías. Eso está documentado. 14.000 lecturas, miles de predicciones, y la mayoría se cumplieron exactamente como él dijo. Predijo terremotos, predijo erupciones volcánicas, predijo cambios políticos, predijo crisis económicas, predijo guerras, y ahora está prediciendo la caída de Petro. ¿Por qué dudaríamos? Cayce también habló del después, de lo que pasará cuando Petro ya no esté en el poder. Dijo: cuando el líder del sur caiga, vendrá un tiempo de vacío. Nadie sabrá quién debe gobernar. Habrá disputas, habrá enfrentamientos. Y en ese vacío surgirá alguien que prometerá orden. Pero ese orden será opresión disfrazada. Y el pueblo, cansado del caos, lo aceptará sin protestar. Un tiempo de vacío. Si Petro es destituido o forzado a renunciar antes de 2026, ¿quién tomará su lugar? La vicepresidenta Francia Márquez. El Congreso nombrará a alguien. ¿Habrá nuevas elecciones? Nadie lo sabe. Y en esa incertidumbre, en esa confusión, habrá luchas de poder. Políticos peleando por el control. Instituciones enfrentándose entre sí. Y el pueblo en medio, sin saber qué hacer. Y en ese vacío surgirá alguien. Cayce dice que prometerá orden, mano dura, disciplina, seguridad. Alguien que dirá que acabará con el caos, que restaurará la paz, que pondrá al país de nuevo en marcha. Y el pueblo, cansado, asustado, desesperado, lo aceptará, sin preguntar, sin cuestionar, solo queriendo que todo vuelva a la normalidad. Pero ese orden será opresión, será autoritarismo, será la pérdida de libertades. Y cuando el pueblo se dé cuenta, será demasiado tarde. Cayce también advirtió sobre el papel de fuerzas externas. Dijo: el destino de ese país no se decidirá solo dentro de sus fronteras. Habrá manos extranjeras moviendo los hilos, potencias que no quieren ver un líder independiente en esa región. Y usarán dinero, medios y manipulación para asegurarse de que caiga. Colombia es estratégica. Tiene fronteras con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá. Tiene costa en el Pacífico y en el Caribe. Es la puerta de entrada a Sudamérica. Y Estados Unidos siempre ha tenido interés en controlar esa puerta. Petro ha sido crítico con Estados Unidos. Ha cuestionado la guerra contra las drogas. Ha propuesto políticas que no le gustan a Washington. Y eso lo pone en la mira. Cayce dice que habrá manos extranjeras. Y esas manos ya están trabajando, financiando oposición, influyendo en medios, presionando económicamente. Todo para asegurarse de que Petro no complete su mandato. Pero Edgar Cayce no era pesimista. También vio esperanza. Dijo: después de la tormenta vendrá la calma. Colombia pasará por fuego, pero del fuego saldrá más fuerte. El pueblo aprenderá, el pueblo crecerá, y en 20 años ese país será ejemplo de justicia y paz para todo el continente. 20 años, desde 2025 hasta 2045. 2 décadas de aprendizaje, de sufrimiento, de transformación. Pero al final, Colombia saldrá victoriosa. Cayce lo vio. Vio un país que supera sus demonios, que deja atrás la corrupción, que acaba con la violencia, que construye una sociedad justa. Pero primero tiene que pasar por el fuego, y ese fuego está a punto de comenzar. Los que conocen la obra de Cayce saben que cuando él daba advertencias específicas sobre líderes, siempre se cumplían. Advirtió sobre la caída de Hitler, advirtió sobre el asesinato de Kennedy, advirtió sobre la renuncia de Nixon, y ahora está advirtiendo sobre Petro. No es una teoría,
No es una especulación, es una profecía documentada, escrita hace 80 años, y cada detalle está encajando. Piensa en esto. Gayse murió en 1945, 80 años antes de que Petro llegara al poder. No sabía nada de Colombia, no sabía nada de política latinoamericana, pero describió exactamente lo que está pasando ahora. Describió al líder, describió su origen, describió sus promesas, describió sus problemas, describió su caída. ¿Cómo es posible? Solo hay una explicación. Gayse realmente veía el futuro, y si vio el futuro de Petro, también vio tu futuro. Vio el futuro de Colombia, vio lo que viene. Y está tratando de advertirnos. Está gritando desde el pasado. Prepárense, no se dejen engañar, no pongan toda su fe en un solo líder. No crean que un hombre puede salvar un país, porque ningún hombre puede. El cambio verdadero viene del pueblo, viene de la unión, viene del trabajo constante, no de las promesas de campaña. Gayse también habló del papel de la juventud. Dijo, los jóvenes de ese país serán la clave. Ellos no están contaminados por el pasado, no cargan con los odios antiguos. Y cuando los mayores fallen, los jóvenes tomarán la antorcha. Y con esa antorcha iluminarán el camino hacia el futuro. Colombia tiene una juventud poderosa, educada, conectada, consciente. Fueron los jóvenes los que salieron a protestar en 2021. Fueron ellos los que exigieron cambio. Y cuando Petro caiga, cuando el país entre en crisis, serán ellos otra vez los que se levanten. No con violencia, no con odio, sino con propuestas, con ideas, con esperanza. Y serán ellos los que construyan el país que Gayse vio, el país del futuro. Ahora estamos en 2025. El año que Gayse señaló, el año en que todo cambiará. Y las señales están por todos lados. La crisis económica, las protestas, las investigaciones, las traiciones, todo está pasando justo como él dijo. Y lo que viene es inevitable. Petro será detenido antes de 2026. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente cómo, pero sabemos que pasará. Porque Edgar Cayce nunca se equivocó. Algunos dirán que esta es solo una interpretación, que se pueden hacer las palabras de Gayse encajar con cualquier situación. Pero no es así. Gayse fue específico. Habló de un país con montañas y petróleo. Habló de un líder de izquierda que viene del pueblo. Habló de traiciones internas. Habló de acusaciones de corrupción. Habló de un año específico y todo está pasando. No es interpretación, es realidad. Y lo más aterrador es lo que Gayse no dijo. No dio detalles sobre cómo será detenido Petro. No dijo si será arrestado, si renunciará, si será destituido. Solo dijo que será detenido. Y esa incertidumbre es lo que asusta, porque significa que podría pasar de cualquier forma. Podría ser algo que nadie espera. Podría ser algo que sacuda al país hasta sus cimientos. Pero recuerda, Gayse también vio esperanza. Vio un futuro mejor. Vio a Colombia levantarse. Y si vas a recordar algo de esta profecía, recuerda eso. Que después de la oscuridad viene la luz. Que después de la tormenta viene la calma. Que después del fuego viene la renovación. Colombia no está condenada. Está en proceso de transformación. Y toda transformación duele. Toda transformación requiere sacrificio. Pero al final vale la pena. Y los colombianos del futuro, los de 2045, mirarán hacia atrás y verán estos años como el momento en que todo cambió, como el momento en que el país finalmente despertó. Petro es solo una pieza en este proceso. No es el salvador, no es el villano, es solo un hombre que llegó en un momento específico a cumplir un papel específico. Y cuando su papel termine, vendrá otro. Y luego otro, hasta que finalmente el pueblo entienda que el poder está en ellos, no en los líderes, no en los políticos, en el pueblo. Edgar Cayce lo vio todo, vio el presente que estamos viviendo, vio el futuro que nos espera y dejó sus palabras como guía, como advertencia, como esperanza. Ahora depende de nosotros escucharlas, depende de nosotros prepararnos. Depende de nosotros actuar. El reloj está corriendo. 2025 está aquí. Y antes de que termine, la profecía se cumplirá.
Petro será detenido. Colombia entrará en crisis. Pero del otro lado de esa crisis está el país que todos soñamos. El país justo, el país en paz, el país próspero. Solo tenemos que pasar por el fuego primero. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para lo que viene? Porque Edgar Cayce ya te advirtió. Ya te dijo lo que va a pasar. Y ahora la decisión es tuya. Puedes ignorarlo. Puedes esperar a que todo pase y luego lamentarte. O puedes estar listo. Puedes proteger a los tuyos. Puedes ser parte de la solución. Puedes ser uno de los que mantengan la esperanza viva cuando todo parezca perdido. La profecía está escrita. El destino está en marcha. Y Gustavo Petro, te guste o no, lo apoyes o no, está a punto de enfrentar su momento más difícil. El momento que Edgar Cayce vio hace 80 años. El momento que determinará no solo su futuro, sino el futuro de toda Colombia. Prepárate, mantente alerta. Y cuando todo empiece a derrumbarse, recuerda que te lo dijeron. Recuerda que Edgar Cayce, el profeta durmiente, el vidente que nunca falló, te advirtió. Y recuerda que después de la noche más oscura, siempre viene el amanecer. Se este vídeo mexeu con você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.